Hoy nos hablará sobre el manejo oportuno del EBC isquémico. Los minutos Buenas cuentan. tardes a todos, mucho gusto. Mi nombre es Andrea Sosa, soy médico anestesióloga intensivista, trabajando actualmente en Guatemala. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca del manejo oportuno del evento vascular a nivel cerebral. En primer lugar, quiero agradecer al comité organizador por haberme invitado a este magno evento. Vamos a iniciar con un poquito de datos, ¿verdad? Sabemos que desde el año 400 a.C., Hipócrates ya había determinado esta patología y la había definido como un inicio repentino de una parálisis, ¿verdad? Actualmente la OMS la considera la tercera causa de muerte a nivel mundial. Sabemos que hay 62 millones de supervivientes, de los cuales más del 30% va a tener secuelas moderadas a severas por esta patología. Entonces, es importante recordar que el tiempo es cerebro. Vamos a aprender cómo optimizar los minutos al inicio del abordaje del paciente. Por cada minuto que se demora la atención de un evento vascular a nivel cerebral, se pierden aproximadamente neuronas que corresponden de 3 a 6 años de envejecimiento. Cada minuto es importante. Con el cambio en la esperanza de vida, esta tendencia ha ido en aumento. Esta patología es más frecuente porque tenemos más comorbilidades. Se considera que aproximadamente en el año 2030 más del 50% de las personas a nivel mundial habrán padecido un evento vascular. ¿Y qué dicen los estudios? Entendemos la fisiopatología, tenemos el tratamiento, pero esto tiene que ser en un tiempo corto, 3 horas a 4 horas. Es lo único que yo tengo para poder mejorar el pronóstico neurológico de mi paciente. Entonces, ¿cómo lo llevo a la práctica clínica? Tengo un paciente masculino de 58 años de edad con antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus de larga evolución. Posteriormente, se obtiene información acerca de que él había suspendido su tratamiento antihipertensivo durante una semana antes de llegar al hospital. El día 23 de junio del 2020 presenta cefalea e inicia con disartria. Él informa a la familia y llaman a la ambulancia a las 12:30. Desde el momento en el cual se llama a la ambulancia, paramédicos y bomberos tienen que estar capacitados para poder determinar, para poder identificar este tipo de pacientes. Tienen que determinar el horario del comienzo de los síntomas o posteriormente el último, como vamos a ver posteriormente, el último momento donde fue visto bien, para poder realizar una prenotificación adecuada antes del ingreso al hospital. ¿Por qué? Porque tenemos que activar un código stroke. Llega a las 12:45 a la emergencia, pasa al área de shock, ahí se toman sus signos vitales y tiene una presión arterial de 200/100, tiene una frecuencia respiratoria de 20, 90 latidos por minuto, saturando 98%. Al examen físico únicamente hipoestesia en el hemicuerpo izquierdo. Entonces, desde el inicio, el paciente sabía que algo estaba pasando. Hay mnemotécnicos, be fast en inglés y en español, rápido. Con que el paciente se dé cuenta que tiene rostro caído, presente alteraciones del equilibrio o alguien en su familia, pérdida de fuerza en un brazo o pierna, impedimento visual o dificultad para hablar, inmediatamente saben que tienen que buscar ayuda, ¿verdad? Esto es algo que lo tienen que saber todos, desde el portero del hospital, secretaria, toda persona que va a tener contacto con pacientes tiene que saber esto, incluso en casa todos lo tenemos que saber. Al llegar al hospital se aplica una escala de Cincinnati inicialmente. ¿Por qué? Porque solo tiene 3 estatutos y solo con un punto ya sabemos que es una alta probabilidad de que se trate de un evento vascular. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Saber la historia clínica del paciente, qué medicamentos tomaba, qué antecedentes, qué patologías padece el paciente y a qué hora fue visto bien por última vez. ¿Por qué? Porque no es lo mismo si el paciente se fue a dormir a las 9 de la noche, lo despiertan a las 9 de la mañana, tiene alteración y es llevado al hospital. A que si fue a dormir a las 9 de la noche, despierta a las 7 de la mañana, está desayunando, presenta alteración del sensorio o dislalia y es llevado al hospital a las 9 de la mañana. Entonces es importante la hora a la que fue visto bien por última vez. Hago un examen físico para determinar qué tipo de lesión tiene y cómo clínicamente se manifiesta.
Sabemos nosotros que a nivel de corteza tenemos somas neuronales, ¿verdad? Y recordamos el homúnculo, en donde cada parte del cuerpo tiene una proyección. Si la lesión es a nivel de la corteza, clínicamente quizá vaya a tener afección en una parte pequeña del cuerpo. Pero en cuanto más profundo, que ese es el principio de armonía o la regla del espagueti, en cuanto más profundo está la lesión, en cuanto más se acerque a la cápsula interna, mayor cantidad de corteza involucrará, ¿verdad? Porque esto acá se proyecta a todo esto. Entonces la clínica va a ser un poco más aparatosa. ¿Y de qué depende el déficit neurológico? Pues va a depender de la localización de la arteria comprometida, del tamaño de la arteria comprometida, cuál fue la causa de la oclusión del flujo y si tiene o no presencia de colaterales. Tenemos que recordar que clínicamente se describen eventos camaleón y cuadros simuladores. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la presentación típica del paciente, ¿sí? Disartria, tiene tosis palpebral, arrastra un pie. Ese es un evento vascular. Pero también puedo tener un cuadro simulador que va del 2 al 40%, que la más conocida pues es la hipoglicemia, ¿verdad? O presentaciones atípicas, que es el paciente solo tiene cefalea, pero no presenta ningún otro cuadro clínico y está cursando con un evento vascular. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial, yo tengo que tener todo esto en mente siempre que estoy evaluando a un paciente. ¿Por qué? Porque el tratamiento va dirigido fundamentalmente a salvar la penumbra isquémica. Sabemos que eso es el territorio que yo puedo recuperar, ¿sí? Con el tratamiento. Entonces, tengo que hacerlo lo más pronto posible. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Llevar al paciente a un estudio de imagen. Si yo tengo un paciente con déficit focal o global repentino, es de etiología vascular hasta demostrar lo contrario. ¿Y cómo lo puedo saber? Con un estudio de imagen. ¿Qué herramientas tenemos? Pues dependerá del hospital en el cual nosotros trabajemos. Tenemos desde una TAC sin contraste hasta una angiografía por resonancia, ¿verdad? Esto depende del lugar en donde yo me encuentre. El paciente en nuestra unidad hospitalaria a las 13:10 es llevado a tomografía cerebral. Se observa una hiperdensidad en la arteria cerebral media derecha con pérdida de la relación sustancia gris. Esto es un dato importante para un evento vascular, ¿sí? Descarto hemorragia, confirmo un evento isquémico. ¿Y qué tengo que recordar? Un ataque de cerebro sin contraste normal no me descarta un evento vascular en curso. El paciente llega hipertenso, tiene cefalea, miran una tomografía cerebral que a grosso modo se observa normal, le dan tratamiento para la hipertensión y lo dejan ir a casa. ¿Qué pasa? El paciente regresa 6 horas después con alteración, con disminución de Glasgow focalizado, un paciente completamente diferente. Entonces, no me descarta un evento vascular. Si yo sé que un evento vascular es un problema de cañerías, que tiene daño neuronal, como consecuencia yo tengo que ver la irrigación y eso dependerá del protocolo local. Puedo ver cerebral y puedo ver incluso cuello, pensando en cuál es la etiología de la oclusión. La lesión me tiene que explicar la presentación clínica. Yo voy a ver una imagen, yo ya hice un examen físico de mi paciente y yo voy a buscar en dónde está esa lesión, ¿sí? Pero sí tengo que tener en cuenta que la tomografía va a depender de la aparición de la lesión, del tiempo transcurrido y de si el paciente tiene o no tiene colaterales, ¿verdad? Este es el modo recordatorio que estoy viendo las unidades Hounsfield para poder definir entre aire, sangre, hueso o materia gris o materia blanca dependiendo la tonalidad o las unidades Hounsfield. Siempre que estoy viendo estudios de imágenes tengo que tener presente siempre cuáles territorios vasculares y qué área del encéfalo va a estar involucrada. Porque ¿qué involucra la arteria cerebral anterior? ¿Qué involucra la arteria cerebral posterior? Para poder determinar cuál es el pronóstico de este paciente. Entonces, ok, llevo al paciente a tomógrafo, veo, pero los tomógrafos están seteados siempre en esta ventana, ¿sí? Esto es lo primero que yo veo. A grosso modo podría no ver nada. Pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que contrastar aún más
la sustancia gris y la sustancia blanca, porque van a haber lesiones, como por ejemplo acá, que miramos asimetría, que no se observan en el primer ventaneo, no se van a observar en esa primera imagen. Acá descarto hemorragia, ok, no hay hemorragia, pero el paciente tiene clínica. Busco, ¿qué más puedo ver? ¿Necesito hacer un ventaneo? Por supuesto que sí, porque como dijimos anteriormente, acá yo puedo ver esto y decir, ok, el paciente, busquemos otras etiologías, pero si hago un ventaneo me doy cuenta que aquí se observa como que si se hubiera pasado un dedo y se borra. ¿Ok? Esto es un evento vascular. Signos indirectos o precoces, sumamente descritos, todos lo sabemos, pero los tenemos que buscar. Tenemos que poner atención y tenemos que enseñar a los demás residentes, no solo de intensivo, sino medicina interna, cirugía, que pueden estar evaluando a algún paciente, cómo observar, porque incluso puede que solo miren esto, ¿verdad? El punto hiperdenso. Ok, pero esta es la arteria cerebral media al nivel del silviano, ok, perfecto, pero acá está, ¿sí? Tengo un signo indirecto. ¿Qué otras cosas puedo ver? Pérdida de límites y diferenciación entre la sustancia gris y blanca. No me parece una tomografía completamente normal. Busco qué es lo que está pasando. Entonces, a las 13:30, después de realizar el estudio tomográfico, tenemos los laboratorios del paciente. El paciente tiene una hiperglicemia simple, tiene un triage cardíaco positivo, con troponina I positiva, pero se realiza un EKG de 12 derivaciones en ese momento que tiene un ritmo sinusal sin datos de isquemia y una función renal conservada. ¿Qué pasa si yo espero esto antes de hacer el estudio de imagen? Depende del hospital en donde estemos trabajando, pero como por ejemplo en donde yo estoy laborando, los laboratorios tardan muchísimo. Yo no puedo estar esperando una función renal o una hematología para saber si llevo o no llevo al paciente. ¿Por qué? Porque de 1 hora el paciente cambia por completo. Esta imagen en 8 horas, si yo me quedo a esperar laboratorios, puedo cambiar el pronóstico neurológico de mi paciente. ¿Y qué pasa si en nuestras unidades contamos con otros estudios? Ok, perfecto. Un TAC de perfusión es un estudio relativamente nuevo, relativamente, pero acá se va administrando medio de contraste mientras se hace el estudio de imagen, ¿verdad? El tiempo máximo es el tiempo que va a pasar el medio de contraste hasta llegar a nivel de la perfusión cerebral y me dice cuál es el tejido que puedo recuperar, ¿sí? Si tenemos este estudio, lo podemos realizar. Una resonancia magnética, no en todos los hospitales disponemos de ella. El tiempo que lleva para poderse realizar es muchísimo, pero sí tenemos que saber que es una opción. ¿Y cuál es el signo por excelencia de un evento vascular? La restricción de la difusión, una hiperintensidad blanca en la secuencia de difusión. Aquí vamos a ver vasos y vamos a ver perfusión. Lleva más tiempo, pero me puede servir también para determinar si el tiempo de inicio del paciente no queda del todo claro, ¿sí? Entonces puedo saber qué tanto tejido está afectado y si es candidato o no a tratamiento. Siempre que yo veo, como ya dijimos anteriormente, imágenes, tengo que llevarme a anatomía. Tengo que estar pensando en anatomía siempre para ir buscando el examen físico y anatomía. ¿En dónde está la lesión? Continuando con el caso. Ok, es un paciente masculino, está en su 6ª década de vida, tiene un síndrome piramidal izquierdo de etiología vascular, todavía está en ventana para trombolisis y actualmente tiene una crisis hipertensiva. Ok, entonces, escalas de evaluación. Rápido, ¿verdad? Una escala de Rankine modificada. El paciente podríamos calificarlo como una incapacidad leve, incapacidad para realizar alguna de sus actividades previas, pero capaz de velar por sus intereses. Algo rápido. Luego el estudio de imagen, a una escala también, una escala clínica, un NIS, para saber una evaluación clínica rápida. Esto me va a contener funciones corticales, pares craneales superiores, funciones motoras y me va a decir si el paciente es candidato o no a tratamiento trombolítico y qué posibles complicaciones va a tener. Lo hago rápido al pie del paciente, al pie de la cama para poder determinar si el paciente es leve, moderado o severo, ¿verdad?
Una escala ASPECT, sabemos que es una escala topográfica cuantitativa para poder evaluar cambios isquémicos en el territorio de la arteria cerebral media. Dependiendo de esto, la gravedad y el pronóstico de nuestro paciente. Entonces, aplico escalas de NIS, un ranking para poder estratificar a nuestro paciente. Iniciamos tratamiento antihipertensivo en el área de shock con nitroglicerina. Se aplican todas las escalas de severidad y pronóstico para saber si el paciente va a tener una adecuada resolución, no tiene ninguna contraindicación al momento de evaluarlo y se inicia tratamiento. RTPA, dosis de 0.9, vía endovenosa. Durante el monitoreo en el área de shock, pues el paciente se torna estable, ¿sí? Finaliza la trombólisis, se aplica otra vez una escala de NIS, la cual es 0, y de nuevo a las 24 horas cuando ya está en la unidad de cuidados intensivos. El paciente tiene una adecuada resolución neurológica, ninguna complicación, pasa encabamiento a las 48 horas y se le da seguimiento de 3 a 12 meses, sin presentar ninguna complicación neurológica y con una adecuada evolución. ¿Por qué? Porque tenemos que optimizar. Entonces, ¿qué es lo más importante? Redactar protocolos. Yo tengo que capacitar desde la persona que está en la puerta del hospital, los paramédicos, bomberos, gente en casa, para poder identificar esto. ¿Por qué? Porque yo tengo que lograr que el tiempo desde la puerta a la aguja sea menor de 45 minutos. Y eso es lo que tenemos que estar constantemente para que nuestros pacientes tengan la mejor resolución neurológica y el mejor pronóstico. Tengo que saber qué buscar, un adecuado examen clínico para poder ir al estudio tomográfico junto al paciente e ir a buscar la lesión, saber en dónde para no perderme y no perder el tiempo y que el paciente ya no sea candidato a este tipo de tratamiento. Quiero agradecer de nuevo a todos por haberme invitado a esto. Esto solo es una pequeña introducción de cómo optimizar esos minutos iniciales para poder brindar un adecuado tratamiento. Gracias a todos.